Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver un ejercicio de física general sobre las leyes de Newton. Tenemos en la imagen tres bloques conectados con una cuerda de masa despreciables. El bloque A y B pesan 25 newton y tienen un coeficiente de fricción cinética entre ellos y la superficie de 0,35. El bloque C desciende con velocidad constante y se nos solicita la tensión en la cuerda que une los bloques A y B, cuánto pesa el bloque C y si se cortara la cuerda que une A y B, pues cuál sería la aceleración que tendría C. Para esto, primero necesitamos saber todas las fuerzas externas que actúan sobre cada bloque. Es decir, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno. Iniciando con el bloque A, voy a hacer un circulito que represente ese bloque y vamos a hacer una línea intermitente debajo indicando que está sobre una superficie horizontal. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el bloque A tenemos hacia abajo su propio peso debido a la fuerza de atracción al centro de la Tierra, pero como el bloque está sobre una superficie, pues recibe de la superficie una fuerza de reacción llamada fuerza normal. Esta siempre es perpendicular a la superficie, por lo tanto la colocamos vertical ya que la superficie acá es horizontal. También vemos que está unida a una cuerda, entonces esa cuerda le ejerce una fuerza de tensión que llamaremos TAB para indicar que es la tensión de la cuerda que une los bloques A y B. Pero también, como está en contacto con una superficie y está moviéndose a la derecha, ya que si nos dice que el bloque C está descendiendo, pues el bloque B está aumentando, ascendiendo y el bloque A entonces se mueve a la derecha. Entonces, si se mueve a la derecha, la fuerza de fricción o rozamiento que se opone al movimiento, pues estaría actuando hacia la izquierda. Mientras que para el bloque B vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y para identificar mejor la dirección y el sentido de cada fuerza que actúan sobre el bloque, voy a hacer líneas intermitentes que me indiquen el ángulo que se encuentra en la superficie donde está. Entonces, de ese modo, pues vamos a identificar todas las fuerzas. Para el bloque B, hacia abajo actúa su propio peso, ¿verdad? Por ejemplo, miren que ambos hemos puesto el peso hacia abajo, aunque sea en una superficie horizontal o inclinada. Mientras que como está en contacto con su superficie, pues recibe de ella una fuerza llamada fuerza normal. Acá esta fuerza perpendicular a la misma. También tenemos que como está unida a la cuerda que lo une al bloque A, pues recibe esa tensión, la tensión AB, pero también está unido a otra cuerda con el bloque C. Entonces también recibe una tensión, en este caso hacia la derecha, que llamaremos tensión BC. También, como está en contacto con una superficie y está en este caso ascendiendo, según lo que nos dice la información, pues entonces la fuerza de fricción actúa en sentido contrario, que sería hacia la izquierda. También vamos a descomponer acá este vector peso para así también tenerlo en cuanto al eje horizontal y el eje vertical. Por ejemplo, como este vector peso con respecto a la superficie que hemos indicado en nuestro bloque B estaría en el tercer cuadrante, pues su componente horizontal sería hacia la izquierda y su componente vertical sería hacia el sur. Siempre es bueno confirmar que, por ejemplo, en este caso, pues la normal que estaría en el eje vertical, pues esté alineada con la componente vertical de nuestro peso. Entonces, finalmente, haciendo un diagrama de cuerpo libre para el bloque C, tenemos que hacia abajo actúa su propio peso y hacia arriba actúa la tensión de la cuerda que lo une al bloque B, también la tensión BC. Ahora vamos a hacer sumatorias de esas fuerzas, cada una en la dirección que le corresponde. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, vemos para el bloque A, la fricción actúa hacia la izquierda, entonces le ponemos el menos del sentido de esa fuerza y entonces su magnitud, que sería esa abreviatura de FA. Tenemos que hacia la derecha actúa la tensión AB, como es a la derecha, pues le corresponde un signo positivo, tensión AB. Tenemos ahora que tomar en cuenta si esa sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a 0 o si es igual a masa por aceleración. Para eso tomamos en cuenta que la fuerza neta es igual a 0 si el sistema se encuentra en reposo o si se encuentra en equilibrio dinámico. Por ejemplo, en este caso está en equilibrio dinámico ya que se mueve pero con velocidad constante. Y si se mueve con velocidad constante, pues no tiene aceleración. ¿Qué sucede? Aunque en el planteamiento se nos diga que es el bloque C que desciende con velocidad
velocidad constante, como el bloque C está unido a una cuerda con el bloque B y con el bloque A, pues los tres se mueven juntos con la misma velocidad, ¿sí? Entonces todos se mueven con velocidad constante y por lo tanto, si la velocidad no cambia, pues no hay aceleración. Entonces la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora vamos a sumar sus fuerzas en el eje vertical. En el eje vertical tenemos hacia arriba la fuerza normal, entonces sería positiva, y hacia abajo tenemos su propio peso, que entonces sería negativa. Entonces, con respecto a el eje vertical, el bloque A ni siquiera se está moviendo en el eje vertical, así que la sumatoria de fuerzas también es igual a 0. Para el bloque B, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Tenemos la tensión hacia la izquierda, negativa. Tenemos también la fuerza de fricción hacia la izquierda, negativa. Y tenemos la componente horizontal de su peso también hacia la izquierda, entonces negativa. Mientras que en el eje horizontal también vemos la tensión BC hacia la derecha, que entonces sería positiva. La sumatoria de fuerzas, ya vemos velocidad constante, pues igual a 0. En el eje vertical, para nuestro bloque B, tenemos hacia arriba la normal, que sería entonces positiva, y hacia abajo la componente vertical del peso, que sería entonces negativa. Esa fuerza neta igual a 0. Mientras que para el bloque C solamente hay fuerzas actuando en el eje vertical, pues vamos a hacer solamente sumatoria de fuerzas en ese eje vertical. Hacia arriba la tensión BC, que sería entonces positiva, mientras que hacia abajo tenemos el peso de ese bloque C, que sería entonces negativa. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Bien, entonces vamos ahora a identificar cuáles son los datos que tenemos para eso, determinar acá la tensión en la cuerda que une los bloques A y B, que es nuestro primer mandato. Es decir, necesitamos saber el valor de la tensión que llamamos AB. Para esto vamos a verificar que en esta ecuación tenemos esa variable TAB y también en este bloque B nos quedó en la ecuación esa variable TAB, pero como vemos es más conveniente calcularla a partir del bloque A, ya que solamente dependemos de esta variable de la fuerza de fricción del bloque A, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con estas ecuaciones y para determinar la tensión AB vamos a tomar en cuenta nuestros datos iniciales. Tenemos el peso tanto del bloque A como el bloque B y el coeficiente de fricción cinética. Entonces, acá, para saber la tensión AB, si despejamos, pues vemos que nos resulta igual a la fricción que actúa en el bloque A. Y recordemos que esa fuerza de fricción o rozamiento cinético es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y la segunda ecuación acá de este bloque nos relaciona a esa fuerza normal, que si la despejamos, pues vemos que va a ser igual a su propio peso. Y el peso del bloque A es 25 newton. Entonces ya sabemos cuál es la fuerza normal. Sustituyendo acá en la fuerza de fricción, tenemos que es igual al coeficiente de fricción que se nos daba, 0.35, por esa fuerza normal que es 25 newton. Entonces nos queda una fuerza de fricción de 8.75 newton, que a la vez nos dice que corresponde a la tensión AB. Entonces ya sabemos que la tensión ejercida por la cuerda que une A y B es de 8.75 newton. Ahora vamos a hacer la segunda solicitud de cuánto pesa el bloque C. Para esto tomamos en cuenta nuestra ecuación que relaciona acá las fuerzas en el bloque C. Vemos acá como incógnita el peso C que lo he sombreado en azul. Viendo esa ecuación, resulta que el peso C va a ser igual a la tensión que une la cuerda B del bloque B con C. Sin embargo, para saber cuánto vale esa tensión BC, fíjense que tenemos acá que determinar estas tres variables, ¿sí? Entonces me voy a quedar acá con las ecuaciones para el bloque B. La he colocado de este ladito. También tenemos que tomar en cuenta nuestros datos. Por ejemplo, bueno, en este caso, si despejamos a la tensión BC, vemos que nos va a quedar siendo igual a la tensión AB positiva. También acá pasa positiva la fricción para el bloque B, más la componente horizontal del peso de ese bloque B. Bien, entonces, nuestros datos nos indicaban el peso del bloque A y B y anteriormente pues ya obtuvimos la tensión AB que es de 8.75 newton.
pero vamos a tomar en cuenta cuál sería la fricción o rozamiento para el bloque B. ¿Qué sucede? No es el mismo que la fricción para el bloque A, porque aunque tengan el mismo peso, pues la fuerza normal no sería la misma, porque a diferencia del bloque A, pues el bloque B no se encuentra en una superficie horizontal, ¿sí? Entonces tenemos que calcularla aparte, no sería la misma que para la fricción del bloque A. Entonces, de la segunda ecuación de este bloque B, vemos que la normal para el bloque B va a ser igual a su componente vertical del peso. ¿Y qué sucede? Que si miramos acá nuestro diagrama de cuerpo libre, el ángulo se encuentra con respecto a la superficie de inclinación. Vamos a trasladar ese ángulo saliendo con respecto al vector peso, a ver si sale de su eje vertical o de su eje horizontal. Por ejemplo, esta parte lo explico en el video de introducción de las leyes de Newton. He colocado el enlace en la descripción de este mismo video para que vean con detalle cuáles son todos esos puntos iniciales que tomamos en cuenta al aplicar las leyes de Newton y cómo obtenemos este ángulo del eje correspondiente. Entonces, en el video ya había explicado por trigonometría por qué este ángulo que vemos acá saliendo de esta superficie, si lo trasladamos al peso, al vector peso de este objeto en esa superficie inclinada, pues ese ángulo sale es de su eje vertical, ¿sí? Entonces, este ángulo acá lo colocamos saliendo con respecto al eje vertical para ese vector peso, ¿sí? Acá está. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos a tomar en cuenta un ángulo saliendo del eje vertical, pues al buscar la componente vertical debemos utilizar es el coseno de ese ángulo, ¿de acuerdo? Porque acá el ángulo que estamos tomando es un ángulo saliendo del eje vertical. Entonces, si por ejemplo consideramos el coseno del ángulo, que sería adyacente entre hipotenusa, pues nos va a quedar la relación es con respecto al coseno para la componente vertical, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos acá que la magnitud del peso de B es 25 newton y el coseno de nuestro ángulo 36.9 grados nos da 19.99 newton. Como ya tenemos la normal de ese bloque B, pues podemos sustituir la fuerza de fricción para el bloque B, que es igual al coeficiente de fricción por esa fuerza normal, dándonos igual coeficiente 0.35 por esa fuerza normal igual a 6.996 newton. Entonces vemos que no nos da el mismo valor numérico que para la fricción del bloque A, aunque tenía el mismo peso. Ahora vamos a buscar el peso o la componente horizontal del peso de ese bloque B, que ya sabemos que si en Y utilizamos el coseno, pues acá en X debemos utilizar el seno, ya que el ángulo está saliendo desde un eje vertical. Entonces sería la magnitud del peso, pero por el seno del ángulo, que nos da igual magnitud 25 newton por el seno de 36.9 igual a 15.01 newton. Finalmente, la tensión BC pues va a ser igual a la tensión AB que habíamos obtenido anteriormente, 8.75 newton, más la fuerza de fricción B que nos dio 6.996 newton, más la componente horizontal del peso, dándonos un resultado de la tensión BC de 30.8 newton. Y como anteriormente habíamos visto en la ecuación para el bloque C que su peso era igual a esa tensión BC, pues ya tenemos que el peso de ese bloque B pues es igual a 30.8 newton. Ahora vamos a tomar en consideración si se corta la cuerda que une al bloque A y B, pues cuál aceleración tendría C. Fíjense que si en esta parte se corta la cuerda que une al bloque A y B, pues ya la tensión AB no va a existir porque el movimiento de B y C ya no va a estar relacionado con lo que, ¿verdad? Lo que tenga acá el bloque A. Si se corta la cuerda, pues ya el bloque A no depende del movimiento de BC, ¿sí? O sea que ya acá estas ecuaciones para el bloque A podemos, ¿verdad? Quitarla, y con respecto al bloque B, pues ya no va a existir esa tensión AB. La quitamos de nuestro diagrama de cuerpo libre y también en nuestras ecuaciones, pues ya esa tensión AB no existe, ¿verdad? También la quitamos. Pero también, ¿qué sucede?
que ahora si se corta la cuerda que une A y B, pues ya el bloque BC va a tener una variación de fuerza neta y por lo tanto su velocidad que era constante ahora va a comenzar a cambiar. Entonces, si hay aceleración porque hay cambio de velocidad, pues ya la fuerza neta no es igual a cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ser igual? La fuerza neta para cada uno de los bloques, entonces va a ser igual al producto de su masa por su aceleración. ¿De acuerdo? Para el bloque B, la sumatoria en el eje horizontal o fuerza neta en ese eje va a ser su propia masa por la aceleración que experimenta, mientras que para el bloque B va a ser igual a su propia masa por la aceleración que experimenta. Pero ¿qué sucede? Aunque acá el bloque B con respecto a la superficie hemos considerado como que se mueve en una dimensión que hemos llamado la del eje X, para el bloque C que está descendiendo, pues se está moviendo en el eje vertical. Sin embargo, aunque la aceleración para el bloque B sería horizontal y la del bloque C sería vertical, como siguen estando unidos por una misma cuerda, pues su aceleración o la magnitud de esa aceleración es la misma. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a enfocarnos en determinar cuál sería esa aceleración del bloque C. Acá he dejado las dos ecuaciones que involucran ese término de aceleración en el bloque B y en el bloque C. De ese modo, pues tenemos dos incógnitas y también dos ecuaciones, así que podemos resolver el sistema. Para eso vamos a considerar que tenemos los datos ya del peso de ambos bloques, su coeficiente de fricción cinética, y se agregó también en el punto anterior que ya sabemos cuál es el peso del bloque C. Esto no varía, puesto que, ¿verdad? Aunque se mueva distinto, pues sigue con su propia masa. Entonces, ya acá voy a sustituir el vector aceleración por su signo, es decir, por su sentido y por su magnitud. Y ya, bueno, lo tenemos en la dirección del eje X o del eje Y. Entonces, por ejemplo, tenemos que considerar que el bloque B estaría ascendiendo y por lo tanto, pues si se mueve a la derecha, pues sería un signo positivo. Pero ¿qué sucede con el bloque C? Que el bloque C vemos que está descendiendo. Entonces vamos a colocarle el negativo acá a su aceleración, ¿de acuerdo? Así como hemos considerado que hacia abajo el peso o las fuerzas hacia abajo es negativo, pues también el vector aceleración, si es hacia abajo, pues también, ¿verdad? Tenemos que considerar la negativa. Bien, entonces, lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta, acá podemos despejar esa tensión BC, porque ya no sería igual a la anterior, sino que ahora inmediatamente se cortó la cuerda, no está la tensión AB, pues también la tensión BC, pues ahora en nuestra ecuación vemos que sería igual al producto de la masa B por la aceleración más la fricción B más la componente horizontal del peso. De igual modo, si para el bloque C, pues yo despejo mi tensión BC, yo veo entonces que va a ser igual a menos la masa C por la aceleración más el peso del bloque C. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, pues he despejado la misma incógnita de ambas ecuaciones para utilizar entonces el método de igualación. Sí, recuerden que siempre podemos utilizar un método de resolución de ecuaciones, ya sea por reducción, igualación o sustitución, si tenemos igual número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, vamos a igualar lo que nos dio la tensión BC de este lado a lo que nos dio la misma tensión BC, pero de esta otra ecuación. Bien, entonces, ahora podemos pasar para ambos lados de la ecuación los mismos términos. Por ejemplo, vamos a dejar de este lado izquierdo los términos que involucran en la aceleración. Ya este término estaba de este lado, así positivo, lo dejamos igual, pero acá la masa C por A, que está negativa, pues vamos a llevarla para el otro lado como positiva. Entonces, del lado derecho me quedó acá el peso de C y ahora la fricción en B, ¿verdad? Pasaría acá negativa. De igual manera, la componente horizontal del bloque B. Bien, entonces acá podemos sumar o aplicar la propiedad distributiva. Tenemos la misma incógnita de aceleración, la podemos acá poner como factor común. Entonces tendremos acá la masa B más la masa C. Bien, entonces tenemos del otro lado el peso de C, que ya lo habíamos obtenido anteriormente, nos había dado 30.8 newton, mientras que la fuerza de fricción de B nos había dado 6.996, menos la componente horizontal de B, que ya le habíamos calculado también anteriormente como 15.01 newton. De este modo, esta resta nos da 8.794 newton.
Ya podemos entonces decir que la aceleración es igual a 8.794 newton entre la masa B más la masa C. Está multiplicando, pasaría para el otro lado con su operación contraria dividiendo. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos el peso de A y B, no su masa, pero podemos saber cuál es la masa, ya que recordemos que el peso, ¿verdad? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, despejando la masa, pues tendremos que es igual al peso entre la gravedad. Por lo que ya sabemos que tanto la masa B va a ser igual a su peso entre la gravedad más la masa C, que va a ser al peso entre la gravedad. Como ambos serían entre la misma gravedad, pues lo puse aquí como factor común, de acuerdo, como denominador, para así pues tener una expresión más reducida, pero lo pudimos haber hecho, ¿verdad? Por separado. Entonces ya podemos acá sustituir, ya que el peso de B ya sabemos que es 25 newton, así como el peso de C, que era 30.8 newton, entre la gravedad, que tiene una magnitud de 9.8 en el sistema internacional metros sobre segundo al cuadrado. Pues de este modo ya nuestra ecuación pues nos da un resultado de 1.54 metros sobre segundo al cuadrado, como la aceleración o la magnitud de la aceleración del bloque C.